Bienvenidos nuevamente a otro capítulo más en este 2025 de nuestro podcast Quiero Seguro Ya. Coral, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Aquí nuevamente con el gusto de compartir con ustedes otra experiencia, digámoslo así, en esta actividad que tenemos. Hoy vamos a ver un caso práctico, es el segundo caso práctico del Siniestros Autos. Yo creo que así le voy a poner de nombre. Porque a la fecha de la grabación, pues normalmente pasa un proceso de edición y ya después se le pone el título al video, pero vamos a ver un caso práctico de siniestros, que en este caso sería el segundo caso práctico, porque el primero fue el que vivió Coral en carne propia. Y bueno, ya lo comentamos, ya vimos que estuvo bien, que estuvo mal. Y ahorita vamos a revisar un caso que tuvimos recientemente. No sé si fue diciembre, Coral, o ya fue en enero. Fue el 28 de diciembre. Ok, Día de los Inocentes para variar. Entonces, bueno, cuéntanos por favor paso a paso, detalladamente, porque tú tienes más información, porque finalmente creo que es cliente que tú atendiste y lo más detallado que puedas narrar cómo fueron los eventos para ir desmenuzando ahí lo importante, ¿de acuerdo? Sí, claro. Bueno, fue una asegurada que justamente el 28 de diciembre tuvo un incidente. Este ocurrió en un estacionamiento. Lo que ella narra es que se echó de reversa. Okay. Y pues no se fijó. Dice que había mucho ruido en el otro auto. Bueno, eso fue lo que me comentó. Y que pues bueno, al irse de reversa, pues otra unidad hizo lo mismo y ninguno de los dos se dio cuenta. Y pues se dieron un pequeño, bueno, digamos, ella quedó con un rayón en la parte de atrás de su bueno, del coche. Del coche, y se me fue ahorita la parte, la cajuela, ¿no? A lo mejor en la parte de abajo, y la otra persona, pues también, o sea, fue, digamos, algo muy sencillo, porque nada más, pues digamos, fue como el encuentro en el que los dos, pues no se dieron cuenta, y no hubo un choque complicado, ¿no? Nada más que un golpe, que sí ligeramente dañó un poco, con un rayón a la otra unidad, y con otra marca a la unidad de la asegurada. Ok, entonces para recapitular, en un estacionamiento, dos coches de reversa en forma simultánea se golpean uno con otro. Los dos circulan, o sea, los dos se están echando de reversa, ninguno se percata del otro hasta el momento del golpe. ¿Vamos bien? Sí, eso es lo que narró la asegurada. La asegurada, exactamente. Y los dos partícipes, bueno, personas partícipes de este incidente, estaban asegurados con la misma aseguradora. Ok. Y bueno, llamaron a cada quien a la aseguradora, y pues llegó la asistencia del ajustador. O ajustadores en este caso, porque los dos tenían. Sí, porque los dos llamaron a su... reportaron el siniestro y llamaron a su ajustador. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí lo que comenta la asegurada, pues es que a su parecer de ella, el ajustador que a ella le tocó no actuó a favor de ella. Okay, ¿por qué? Porque como los dos aceptaron que tenían tuvieron culpa, finalmente la otra persona, bueno, el otro afectado, pidió que se le diera un apoyo económico por el daño que tenía su auto. Su ajustador de él le dio una evaluación aproximada, okay, de una cantidad, y entonces la otra persona comentó, bueno, pues ¿qué le parece si nos vamos a la mitad? Y la asegurada está muy molesta porque ella pues obviamente tiene una cobertura amplia, tiene una cobertura en la que obviamente pues ella, si afecta pues a un tercero, ella no tendría por qué haber pagado dinero, dado dinero pues al otro involucrado. Así es, estoy de acuerdo. Y a la fecha, precisamente cuando estamos grabando este capítulo, pues estamos haciendo una gestión a favor de nuestro cliente, que en este caso pues se percibe él mismo como afectado también, y
pues sí, la molestia se genera porque desde la perspectiva de nuestro cliente, él pues no debió dar ningún aporte, o sea, ninguna participación económica. Y pues bueno, la molestia también de que ella percibe, ¿no?, que el ajustador que le fue a representar no le estaba, no estaba como cuidando los intereses cada quien, digamos. Bueno, el ajustador no estaba cuidando los intereses de nuestro respectivo asegurado. Recordemos que aquí el tema chistoso es que ambos involucrados están con la misma compañía. Llaman a sus respectivos, hacen sus respectivos reportes y llegan sus respectivos ajustadores que, por cierto, coinciden ser de la misma compañía. ¿De acuerdo? Sí, así fue. ¿Algún detalle adicional? No, ninguno. Ok, entonces llegan los dos ajustadores y digamos, se pretende que los dos son responsables. Bueno, me gustaría agregar, la asegurada, ella comenta que, pues, al tener, digamos, la cobertura que tiene, que sí tiene una cobertura amplia, pues ella le pedía al ajustador, a su ajustador, pues que obviamente abogara por ella y que entonces, para que ella no tuviera que desembolsar el dinero, pues le dieron un pase para revisión del otro auto, ¿no? Entonces, cosa que ella dice que, bueno, lo que ella comenta, que eso debió haber hecho el ajustador, darle pues un pase para que la otra unidad afectada pues ingresara al taller y lo revisara sin que ella tuviera que poner pues ni un centavo. Y aparte, bueno, me comentó su situación, su esposo tiene una situación de discapacidad visual, y bueno, pues dice que se puso muy mal su esposo, y bueno, pues todo lo que todo el drama y la adrenalina posible ese día. Vamos a desmenuzar porque, reitero, este caso se está pidiendo aclaración al momento de grabar este video, pero me pareció relevante porque aquí podemos apreciar diferentes cosas y ahorita les voy a contar algunas otras situaciones que yo también he tenido de experiencia a lo largo de años. Pero sí hay cosas que me llaman la atención en este siniestro coral. Entonces, bueno, es una coincidencia finalmente que sí los dos asegurados sean de la misma compañía. Ok. Sin embargo, creo que la labor del ajustador, y yo creo que hay que buscar después entrevistar a algún ajustador o ajustadores o exajustadores para este podcast, y ellos nos podrán dar su punto de vista sobre cómo proceder en estos tipos de ajustes. ¿Por qué? Porque finalmente recordemos que la función de un ajustador es hacer precisamente una primera evaluación de los daños y tratar de determinar en primer término cómo se establece la responsabilidad ante un siniestro. Esto, por lo general, así a grandes rasgos, los que hayan tenido un siniestro lo sabrán y los que no, pues aquí les puede ilustrar un poco el ejemplo. Cuando un ajustador se presenta, pues lo primero que hace es recabar como la información del asegurado, présteme su póliza, su licencia, y empiezan a pedir como una narración de los hechos de cómo ocurrió ese siniestro. A través del relato que hacen los clientes, que por lo general pues lo pueden hacer escrito y ahora creo que ya lo hacen en una tablet así más sofisticado. Como sea, el tema es que ellos obtengan, los ajustadores, un relato. A través del relato, ellos mayormente podrían empezar a determinar quién fue el responsable. Entonces, en este caso, al haber estos dos involucrados, puede ser que uno sea responsable y el otro afectado. Y curiosamente, en este siniestro, pues de acuerdo al relato, posiblemente los dos relatos coinciden. Me eché de reversa, el otro dijo me eché de reversa y pum, sentí el golpe y la contraparte dijo mayormente lo mismo. Entonces los relatos coinciden y o sea, los dos tuvieron la culpa, ¿no? Vamos a decir responsabilidad. Los dos tienen responsabilidad en la ocurrencia de este evento, por lo que ya no podríamos determinar que uno es afectado y el otro es responsable. Entonces yo me quedo con esa primera impresión y te digo, este siniestro sí está extraño, por eso quería platicarlo. Esperemos hacer una segunda versión para ver en qué acabó y cuál fue la explicación cabal de esta situación, pero al final, digamos que en principio, yo en experiencias que he tenido precisamente donde dos personas involucradas comparten la responsabilidad,
pues sí, lo común y usual es decir, bueno, cada quien se queda con su golpe, ¿no? Que digamos, creo que ese fue como el primer acuerdo que establecieron al momento de que se estaban, digamos, poniendo de acuerdo los involucrados y los ajustadores. Entonces, de haber sido que cada quien se queda con su golpe porque los dos comparten responsabilidad, pues bueno, se entiende que, ok, si yo me quedo con mi golpe y tú te quedas con tu golpe, cada quien buscará repararlo por su cuenta, ¿de acuerdo? Aquí lo raro es, y por eso quise hablar de esto, que la señora pues da una cuota, una aportación que supuestamente se la da a la otra persona, y es donde entramos en controversia, porque al final, te digo, si primero se estableció que los dos eran corresponsables, o por así decirlo, los dos tenían la culpa, ¿por qué nuestra asegurada da una cuota en ese momento? Al final también pues, nos llama después de que ocurre el evento y quizás eso no nos permitió a lo mejor haberle dado una información al momento, ¿no? Pero bueno, el asunto es que yo entiendo que el que ella proporcione una cuota para el otro, entonces ya establece como una responsabilidad para nuestra clienta. Y entonces el otro se vuelve el afectado. Pero sigo teniendo duda con el tema de la aportación, dado que ella tiene en su póliza la cobertura de daños a terceros. Y la cobertura de daños a terceros, pues pudo haberle respondido al afectado en sus daños. Entonces nuestra clienta no tenía por qué pagar. Hasta donde yo lo entiendo. Como tú dices, o cada quien que hace con su golpe. Exacto. O supongamos que nuestra clienta asume la responsabilidad y si yo tuve la culpa y entonces el otro es afectado, no hay problema. Mi póliza de responsabilidad civil, o mejor dicho, mi cobertura de responsabilidad civil en mi póliza, te va a cubrir a ti los daños que sufriste. Y eso no conlleva pues ningún pago de deducible ni aportación, porque al final en el servicio particular no hay ninguna contribución de deducible en este tipo de pólizas. Entonces sí, entiendo la molestia del cliente, pero también, y esto es algo que también quería comentar en este capítulo, sobre el actuar de los ajustadores, porque sí me ha tocado en algunas ocasiones tener esta queja de algunos clientes en el tiempo sobre el tema de cómo nos representan los ajustadores. Y ciertamente a veces tenemos esa percepción de que el ajustador me debe defender. Y aquí es donde precisamente quiero hacer esa aclaración, como ya lo mencioné hace unos minutos. El ajustador, su chamba es hacer una primera valoración de los daños y en segundo lugar, en términos muy generales, ayudar a determinar la responsabilidad ahora sí que de su representado en el siniestro. Más allá de que si yo espero que mi ajustador me defienda, por así decirlo, eso ya sería un tema que tendríamos que revisarlo. Yo creo que buscando algún ajustador para entrevistarlo o con algunos funcionarios, porque ciertamente hasta donde yo por años de experiencia sé, pues la chamba del ajustador es únicamente esa. O sea, el ajustador no tiene un rol de defensor, sino más bien es un rol de, pues vamos a decir, inspeccionar en primer término qué ocurrió, a cuánto ascienden los daños y tratar de determinar alguna responsabilidad. ¿Vamos bien? Sí. Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Igual en siniestros, voy a poner otro ejemplo, donde pues hay un choque igual entre dos unidades. Uno es claramente responsable y el otro es claramente afectado. No hay discrepancias. Sin embargo, el que es responsable no acepta su responsabilidad. Entonces, el ajustador no lo puede obligar. ¿Me explico? O sea, no hay forma de que el ajustador obligue al que es responsable a pagarle los daños. Sobre todo esto se da mucho cuando, por ejemplo, alguien sí tiene seguro y alguien que no tiene seguro y colisionan ambos en un accidente, ¿no? Entonces, el que sí tiene seguro es afectado y el que le pegó no tiene seguro y es responsable. Y tampoco se quiere hacer Puede suceder. Exacto. No, ha sucedido, a mí me ha pasado. Entonces, ¿qué pasa en esos casos donde, pues sí, hay claramente una responsabilidad, pero el que es responsable no quiere asumir? Pues tampoco es chamba del ajustador hacerlo responsable. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Normalmente tiene que intervenir la autoridad.
por eso quería hablar de este caso práctico, porque reitero, y lo mismo ocurre cuando los relatos no coinciden y las versiones discrepan mucho entre lo que narra una persona involucrada y narra otra persona involucrada. Si no hay ni siquiera como una similitud o no hay coherencia, digamos, en los relatos, pues los ajustadores la tienen más difícil porque tampoco se sabe entonces quién tuvo la culpa realmente. Entonces ahora hay que hacer un peritaje. Y reitero, quien normalmente lo va a hacer es la autoridad. Y entonces, pues bueno, ahí empieza a escalar un poquito más la complicación de un siniestro en autos, porque ahora tiene que intervenir la autoridad y por lo general, pues las unidades ya se van al corralón, empiezan, o sea, ya es una pérdida de tiempo y pérdida de dinero porque la situación se escala a una forma más complicada y luego pues los clientes se quejan mucho de los tiempos de la autoridad y es que no ha salido el peritaje y ya me dijeron que fuera a acreditar propiedad y etcétera, cosas que ya hablaremos tal vez en otro capítulo, pero la cosa empieza a escalar y a complicarse. Entonces, digamos que si podemos sintetizar este capítulo, yo diría que lo relevante en un siniestro es ¿qué expectativa tener de su ajustador? Pues esa meramente es la persona que viene de la compañía a hacer una primera valoración de los daños o sí, hacer la cuantía, digamos, de la pérdida en primer plano y en segundo lugar, pues tratar de determinar específicamente en este caso de un siniestro de automóviles, pues la posible afectación o responsabilidad de digamos, de quien representa. Y bueno, pues más allá, porque también esto es un sentir que yo he escuchado muchas veces, ¿no? De es que no me defendió y me dejó solo y ciertamente creo que pensamos a veces que el ajustador está para defendernos, pero en realidad, digamos, yo por proceso y por los años que he visto, realmente su única chamba del ajustador es ese primer contacto, quizás darte un pase médico por si tienes lesiones o pedir una ambulancia, etcétera, pero no es estrictamente la chamba de defenderte. Creo que ahí sí tendríamos que revisar más adelante si eso está, digamos, explícito en su chamba de los ajustadores. ¿Algo más? Bueno, creo que eso entra como una expectativa, yo así lo quisiera mencionar, ¿no? Es una expectativa que un asegurado tiene al contratar obviamente un servicio, ¿no? Sí. Con una compañía, entonces bueno, a lo mejor es como, bueno, pues sí, yo tengo contratado este servicio, a lo mejor esperaría yo, quizás dejémoslo como expectativa, ¿no? No porque esté bien o mal o así deba ser o no. Sin duda es una expectativa, sin duda, tienes razón, pero digamos que yo quiero hablar de los términos que por años de experiencia he visto que operan los ajustadores. Ya a lo mejor lo podremos platicar en otro capítulo, Coral, se nos acaba el tiempo. Bueno, pues. Y les vamos platicando en qué quedó este caso. Esperemos que se desahogue bien o que al menos el asegurado reciba una explicación razonable. Cuídense.